¿Por qué? Porque para los griegos lo mismo, la resurrección era algo no plausible, no alcanzable. Cuando Pablo se puso a hablar de la resurrección, le dijeron, de eso te oímos hablar en otra ocasión, ¿verdad? Bien, entonces nosotros luego vamos a ver cómo muchos de los elementos que hoy vivimos ya son de estos paganos. Muchos dioses, el dinero, el poder, el prestigio, la bebida, muchos dioses y también una adhesión a muchas situaciones diferentes que no son la resurrección. ¿Creemos en la resurrección? Sí. ¿Y en la reencarnación? También. No se puede. No se puede. Estamos como en un nuevo paganismo, como vamos a ver después, ¿no? Vamos adelante. Bien, entonces llega un momento en la Iglesia, después de evangelizar a los paganos y a los judíos, que llega Constantino, llega la paz de Constantino, la religión cristiana se hace la religión del imperio, ¿y qué pasa? Ya no hay que evangelizar. ¿Por qué? Porque todos los cristianos son bautizados al nacer. Y cuando en un momento determinado el bautismo se daba después de que había habido el proceso de evangelización, y sin embargo llega un momento en donde ya no es necesario porque se les bautiza de niños. Entonces, ¿qué pasa? Que desaparece la evangelización. Desaparece la evangelización y básicamente empieza lo que es la catequesis enseguida. ¿Por qué? Se supone que todos estamos evangelizados. ¿Por qué? Porque las estructuras sociales y los elementos culturales que se viven en la sociedad son todos cristianos. ¿No? Todos son cristianos. Es decir, ¿dónde aprende uno la fe? En la escuela. ¿Las escuelas son católicas? No, claro que sí. Todo era católico, todo era cristiano. No estoy hablando de hoy, estoy hablando de hace siglos. O sea, toda la historia de la Iglesia. Todo era católico, todo era cristiano. Las universidades eran cristianas, la cultura era cristiana, los pintores pintaban a los santos. Todo era cristiano. Uno bebía la fe. Todo se le metía dentro, porque las noticias eran cristianas, los periódicos eran cristianos, no había, ¿no? Pero todo era cristiano, no hacía falta evangelizar, Esa es la época que sigue una vez que se convierte en la religión del imperio. Hay tiempos especiales para la conversión, como son la Cuaresma y la Pascua, pero ya no se dan de una manera personalizada, sino dentro del año litúrgico, ¿verdad? Vamos adelante. ¿Qué es lo que pasa ya hacia nuestro siglo? Después de la Revolución Francesa, siglo XIX, ¿verdad? XX. Bien, eso que había durado durante muchísimos años, desaparece. Y empieza a disociarse la cultura, la escuela, los medios de comunicación, la política, todo había sido cristiano. Y de pronto se convierte, se disocia, se parte y está lo cristiano y lo humano o lo social o lo político, las ciencias humanas. Entonces empieza a haber una división, empieza a haber una autonomía, una separación, secularismo, ateísmo, paganismo. ¿Qué ocurre en ese momento? La Iglesia empieza a decir, anda, necesitamos otra vez evangelizar. Porque antes no era necesario. Todo nos hablaba de Dios, todo nos hablaba de la fe. Pero llega un momento otra vez en que se empieza a hacerse autónoma la sociedad secular, atea, pagana, como al principio, y por tanto nuevamente se ve la necesidad de evangelizar, abrir nuevos caminos de iniciación a la fe. Adelante. Bien, entonces llega la necesidad de una nueva evangelización, una reevangelización. Prioridad en la Iglesia de un anuncio que vuelva a suscitar la fe y la conversión. ¿Por qué? O porque nunca la tuvieron o porque la perdieron en el camino. Todos estamos bautizados, pero perdimos nuestra fe en un momento determinado. O, si no la perdimos, no la tuvimos, aunque estamos bautizados. O la tuvimos, pero no influye en nuestra vida. Y entonces se necesita una nueva evangelización. A partir de los años 70, 2 sínodos de obispos nos empiezan a recordar la necesidad de esa nueva evangelización. Y 2 grandes encíclicas, una del Papa
Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, y otra de Catequesi Tradendae del Papa Juan Pablo II, nos recuerdan esta necesidad de volver a las raíces, de volver a evangelizar, ya no solamente a los que no conocen la fe, a los paganos, a los extraños, sino también a nosotros, que a pesar de que hemos nacido en un territorio teóricamente católico, se ha ido perdiendo y difuminando la fe. Y entonces, indiferentes, alejados, no practicantes. Eso es lo que ocurre en nuestra Iglesia. Todos esos indiferentes, alejados, no practicantes, no son paganos, son católicos, son cristianos, son de los nuestros, son mexicanos y son bautizados, pero están en una de esas situaciones, porque su fe no insufla vida a su vida normal de todos los días, no cambia su vida. Bueno. Bien, vamos a pasar ahora a lo que sería el hacia adelante, pero antes vamos a oír otra cancioncita de Glenda para que nos vaya metiendo en oración, ¿verdad? La última parte sería esta tercera, eso es hasta ahí hemos llegado ahora. ¿Cuáles son nuestros grandes retos que nos presentan los documentos del CELAN y la Iglesia después del Vaticano II para evangelizar a nuestros pueblos y para evangelizarnos a nosotros mismos? Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Si te falta ánima, alma, o si tu problema es un problema de cuerpo, quizá tu oración deba ser: cuerpo de Cristo, sálvame. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, sálvame, sálvame. Si te falta la embriaguez del Espíritu Santo, dile: sangre de Cristo, embriágame. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame, lávame. Pasión de Cristo, pasión de Cristo, confórtame, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame de ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, sálvame, sálvame. Sangre de Cristo, sangre de Cristo,